El nacimiento de Jesucristo. El relato bíblico, tradiciones, fábulas y la realidad. Este estudio examinará las enseñanzas, creencias y tradiciones comúnmente aceptadas sobre el nacimiento de Cristo a la luz de la palabra de Dios. ¿En qué manera se comparan? Los evangelios proporcionan relatos auténticos de testigos oculares de la vida de Cristo. Cuando se leen juntos, los 4 evangelios ofrecen una descripción completa de su persona, su carácter, sus palabras y sus acciones a lo largo de sus 33 años de vida. Como se ha dicho y escrito tanto, y pintado tanto, a lo largo de los últimos 2000 años, la gente ha desarrollado una imagen de Cristo que puede ser exacta o no. En este estudio compararemos algunas de estas creencias y tradiciones con el relato bíblico. Su madre, María. Se enseñan muchas cosas sobre María, la madre de Jesús. A lo largo de los años, algunas de las principales denominaciones cristianas han evolucionado sus enseñanzas sobre ella para incluir lo siguiente. 1. Teotokos, María es la Madre de Dios, de la Iglesia y de sus miembros. 2. Virginidad perpetua, María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. 3. Concepción inmaculada, María fue concebida sin pecado original. 4. Asunción, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. 5. Corredentora, mediadora y abogada, María desempeña un papel único en la redención junto a Cristo. Está claro que María es una persona importante en la vida de Jesús, por lo que debemos analizar estas enseñanzas para asegurarnos de su exactitud y veracidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tiene Dios madre? Teotokos, Dios no tiene madre, sino que es eterno. Jesús en su humanidad tuvo una madre, pero existió como parte de la divinidad durante todo el tiempo, antes de tomar forma humana. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. María no es la madre de la Iglesia, ni de sus miembros. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Virginidad perpetua, María fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, pero la Biblia enseña claramente que ella y su marido José, tuvieron por lo menos 6 hijos después del nacimiento de Jesús. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Concepción inmaculada, la propia María reconoció a Dios como su Salvador. Solo el pecador necesita un Salvador. Contradiciendo con sus propias palabras esta particular enseñanza. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Asunción. La Biblia enseña que Jesucristo fue llevado en cuerpo al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se sugiere remotamente que María haya sido llevada en cuerpo al cielo. Solo hay 2 personas, aparte de Cristo, que sí fueron llevadas al cielo corporalmente. Enoc y Elías. Nadie más. Caminó pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Corredentora, mediadora y abogada. No hay ninguna enseñanza en ninguna parte de la Biblia que implique, que aparte de ser un recipiente para su nacimiento, María tiene algún papel en la redención del hombre de su pecado. Lo que se enseña claramente en la Biblia,
es que el Señor Jesucristo es el único Redentor, el único mediador y el único abogado. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todas estas enseñanzas dotan a María de las características del propio Jesucristo, y la elevan al lugar de Dios. De hecho, la elevan por encima de Dios al afirmar que es su madre. María era una mujer humilde y de gran fe, que se horrorizaría de estas enseñanzas y tradiciones de los hombres que no se parecen en nada a la verdad y que no se enseñan en ninguna parte de las Escrituras. Si queremos saber lo que enseña María, estas son sus propias palabras. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Imagínate estar embarazada de 8 o 9 meses, y tener que viajar entre 130 y 160 kilómetros en burro o a pie, por caminos de tierra, durante la mayor parte de una semana. Este sí es un hecho sobre María que nos puede maravillar. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, imagínate que llegas a un pequeño pueblo que de repente está lleno de gente, por lo que no hay ningún lugar libre donde alojarse. Por lo cual, ¿dónde se alojaron y dónde dio a luz? En una posada. En el hospital local. En un pequeño establo con una bonita cuña de madera. Esto es lo que dice la Biblia. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por lo visto, había solo un mesón. El mesón. Y estaba lleno, por lo que es evidente que no podían alojarse allí. El hecho de que María pusiera a su bebé recién nacido en un pesebre, o comedero, muestra que se les encontró sitio con los animales. Posiblemente en la posada, o tal vez en otro lugar. La Biblia no lo especifica. Así que la pregunta es: ¿dónde y cómo se guardaban los animales en ese entonces? De hecho, la gente guardaba a sus animales, y en algunas partes del mundo esto todavía se aplica hoy en día, en una habitación adjunta a su casa, o a veces debajo de su casa. Era habitual, sobre todo en invierno, dormir en la misma habitación que los animales, tanto por calor como por protección. Lo más parecido a una cuna era el comedero de los animales. No era el entorno más higiénico. Tampoco lo recibieron dignatarios, ni celebridades, ni los medios de comunicación del mundo, sino humildes pastores ocupados en su trabajo diario. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. ¿Cuándo nació Jesús? La Navidad, el nacimiento de Jesucristo, se celebra el 25 de diciembre. ¿Por qué? ¿Nos da la Biblia una fecha? ¿O un mes? ¿O incluso un año? ¿Cómo sabemos cuándo nació Cristo? Realmente no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero esto es lo que sí sabemos. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Esto relata hechos históricos que se pueden comprobar. Cirenio, o Quirino, fue nombrado gobernador de Siria en el año 4 a.C., como se ha confirmado arqueológicamente. También se ha demostrado que hubo efectivamente un impuesto sobre esta época. Además, los estudios arqueológicos e históricos han demostrado que todas las referencias de Lucas a nombres, lugares y acontecimientos son competentemente fiables.
Es sabido que Herodes el Grande murió cerca del final de ese año, y Jesús nació durante su reinado. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Por tanto, podemos concluir que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo o en torno a él. Y la fecha en sí. La primera mención oficial del 25 de diciembre como fiesta en honor al cumpleaños de Jesús, aparece en un calendario romano del año 336 después de Cristo. La fecha en sí, y varias de las costumbres que asociamos con la Navidad, evolucionaron en realidad a partir de tradiciones paganas que celebraban el solsticio de invierno, y que se observaba en la antigua Roma el 25 de diciembre. Es un hecho que esta fiesta se celebraba en Roma como un acontecimiento importante, con entrega de regalos, encendido de velas, cantos, y decoración de casas. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, esta fecha se adoptó como el nacimiento de Jesucristo. Y diciembre. Diciembre es invierno en el hemisferio norte, y es muy poco probable que poblaciones enteras fueran obligadas a viajar a la ciudad de sus padres, para registrarse para pagar los impuestos en el clima frío. Además, la Biblia dice claramente que los pastores estaban en los campos por la noche. Los pastores no estaban en los campos de noche en el invierno, porque las ovejas estaban acorraladas. Los pastores están en los campos desde principios de marzo hasta principios de octubre. Esto situaría el nacimiento de Jesús entre la primavera y el otoño. En conclusión, la Biblia no da una fecha para el nacimiento del Salvador. Pero a partir de los relatos bíblicos y los registros históricos, es probable que haya nacido de noche en una fecha entre marzo y octubre, posiblemente en el año 4 a.C. Sus adoradores, los magos. Los pesebres suelen mostrar a 3 reyes magos que llegan a un establo. ¿Qué revela la Biblia sobre estos reyes magos? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿De dónde eran? ¿Qué dice realmente la Biblia? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Quiénes eran? El término magos se refiere muy probablemente a hombres que interpretaban signos especiales. Hay al menos 3 razones que apoyan esta teoría. En primer lugar, reconocieron que seguían señales celestiales. En segundo lugar, la Biblia afirma que venían de Oriente, lo que sería en dirección a Babilonia y la antigua Persia. En tercer lugar, de todos los pueblos de Oriente, los babilonios tenían acceso a las escrituras judías, con sus múltiples promesas del Mesías venidero. Daniel era un funcionario gubernamental muy influyente, tanto en el imperio babilónico como en el medo-persa, unos 600 años antes, y predijo la llegada del Mesías. Además, decenas de miles de judíos vivieron en Babilonia durante la época del exilio, el año 605 a 536 a.C., y mantuvieron una gran presencia allí durante los siglos siguientes. ¿Qué sabemos de la estrella? Los magos parecen haber sido los únicos que vieron la estrella, o al menos los únicos que entendieron su significado. Una estrella común habría sido visible para todos, y una vez que la conocieron, otros podrían haberla seguido. ¿Por qué entonces, cuando Herodes quiso saber dónde estaba Jesús, no hizo que sus propios soldados siguieran la estrella? El hecho de que la estrella condujera a los magos a la casa exacta donde vivía Cristo, y que solo se apareciera a personas concretas, es una prueba de que no se trataba de un fenómeno natural. Es evidente que Dios diseñó una estrella milagrosa, para este propósito tan específico. ¿Cuándo llegaron? Los cuadros, las películas, las tarjetas de Navidad, todos muestran a 3 reyes magos llegando al establo la noche del nacimiento de Jesús. ¿Cómo es de exacta esta imagen? De hecho, es muy improbable e incoherente con el relato bíblico. Según Mateo 2 versículo 1, llegaron a Jerusalén, no a Belén. Y posteriormente visitaron a Herodes después del nacimiento de Jesús.
La Biblia no describe su llegada a un establo para visitar a María, José y un bebé, sino que entraron en una casa donde visitaron a María, no a José, y a un niño pequeño, no un bebé. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Poco después de que los magos se fueran, Herodes se dio cuenta de que no iban a volver y ordenó matar a todos los niños de la región de Belén y sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos. Herodes conocía el momento aproximado de la aparición de la estrella, que puede ser el momento en que nació Cristo. Por lo tanto, Jesús tendría menos de 2 años, pero ciertamente no era un recién nacido. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cuántos eran? Siempre oímos hablar de los 3 reyes magos, y sabemos que hubo 3 regalos presentados a Cristo. Pero hubo 3 hombres. ¿Cómo lo sabemos? La historia muestra que en la antigüedad, la gente nunca viajaba distancias muy largas en grupos pequeños, debido a los muchos peligros que habían en el camino. Además, estos sabios eran filósofos que llevaban objetos de valor. Cuando los hombres de alto rango hacían viajes largos, llevaban consigo a sus sirvientes y a muchos soldados, especialmente cuando llevaban preciosos regalos de joyas o riquezas. Por lo tanto, es inconcebible que solo hubiera 3 individuos en esta caravana. Además, seguramente la llegada de solo 3 personas a Jerusalén no habría sido lo suficientemente significativa como para atraer la atención no solo del rey Herodes, sino de hecho, para agitar a todos los habitantes de Jerusalén. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Por tanto, parece razonable deducir que aunque no se nos dice cuántos eran, los magos llegaron en una gran caravana de personas, animales y soldados, no solo 3 individuos. Más allá de su nacimiento, poco se dice en la Biblia sobre la infancia de Jesús. Fue circuncidado oficialmente a los 8 días de vida. Fue llevado a Jerusalén para ser presentado ante el Señor, como exigía la ley, 40 días después de su nacimiento. Por el relato de los Reyes Magos, podemos ver que vivió su infancia, hasta la edad de 2 años como máximo, en Belén, donde nació. También sabemos que tras la visita de los Reyes Magos, María y José huyeron a Egipto para escapar de Herodes. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. La historia registra la muerte de Herodes en el año 4 a.C., por lo que es posible que Jesús haya vivido en Egipto solo unos meses. A su regreso a Israel, la familia se instaló en Nazaret, donde Cristo vivió desde su infancia hasta el inicio de su ministerio público a la edad de 30 años. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Solo hay un acontecimiento registrado de sus primeros años, cuando a la edad de 12 años fue con su familia a Jerusalén para celebrar la Pascua. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais?
¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. De este relato, se desprende que cuando era niño, se describe a Jesucristo como un ser lleno de sabiduría y de la gracia de Dios. Fuerte de espíritu. Y que crecía en sabiduría, estatura, y favor de Dios y de los hombres. También estaba claramente lleno de un profundo conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, y tenía un gran celo por Dios. Por último, vemos también su humildad y sumisión, en el sentido de que siendo un niño, estaba sometido tanto a María como a José, independientemente de su gran misión para su Padre Celestial.